Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora TV. Hace unos días hemos celebrado el Día Internacional del Libro y creo que es una buena ocasión para hablar del último libro sobre la historia de Lora que se ha presentado aquí en nuestro pueblo. Y por ello hoy pretendemos echar un rato de parla con el autor de este libro, que se llama El destino nos hizo loreños. El autor es Vicente Soler Pérez, maestro de educación de adultos. También ha sido concejal unos cuantos de años en el ayuntamiento de nuestro pueblo y nos ha presentado en la biblioteca pública hace unos meses este libro, que desde mi punto de vista es un libro bastante completo y bastante documentado. El autor, como ya he dicho, es Vicente Soler. El destino nos hizo loreños es un libro sobre historia y genealogía. Todo comenzó una mañana de junio cuando Vicente empieza a indagar en los archivos y descubre que, a mediados del siglo XIX llega un antepasado de nombre homónimo desde tierras valencianas a Lora del Río. A partir de ahí, lo que iba a ser un pequeño estudio se ve impulsado por descubrimientos y hallazgos, algunos venidos a él por una serie de azarosas coincidencias, hasta que vio que merecían ser contados. Los hechos que nos cuenta están ligados a la historia de Lora, contados a la vez que los que les ocurren a sus ancestros, descubriendo en el camino historias que ya conocía y otras que no se han contado nunca. En algunas de ellas, lo que pasó en Lora del Río fue parte determinante en la historia de España. A lo largo del libro los acontecimientos se apoyan en los documentos originales que se transcriben, acompañados de imágenes en cada página, donde cobra también importancia la transmisión oral rememorando el pasado siglo. Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico. ¿Cómo estamos? Estamos bien dentro de lo que cabe. Entonces, vamos bien. Antes de empezar a hablar de tu libro, a mí me gustaría, al hilo de que se ha celebrado el Día Internacional del Libro hace pocos días, y bueno, se debate mucho si hoy se lee más, se lee menos que antes, o hoy se lee de otra forma. ¿A ti qué te parece? ¿Hoy se lee más que antes? Pero la lectura nunca ha estado muy extendida, siempre ha sido minoritaria. Entonces yo creo que hay un fenómeno ahora que son los libros electrónicos, que por ejemplo a mí me han servido para conseguir libros que están descatalogados, pero prefiero indudablemente leerlo en papel, ¿no? Y yo creo que quizás si hay menos lectura, o por lo menos están más restringidas que lo que había anteriormente, ¿no? Que quizás teníamos, por lo menos los autores de toda la vida, los clásicos, nos llegaban y los leíamos, y ahora ya hay tal extensión de autores que un poco el lector tiene que seleccionar un poco previamente, ¿no? Pero más o menos, quizás un poquito menos, pero tampoco en exceso. Sin embargo, aquí en nuestro pueblo, nunca como ahora, se están editando más libros por autores locales. Cosa que yo me alegro mucho, y tenemos, no voy a mencionar ninguno, pero yo creo que todos los autores que aquí en Lora del Río han escrito algo sobre historia o novelas, que también los hay, creo que bueno, lo han hecho con bastante calidad. Tenemos que sentirnos orgullosos de que ocurra esto. La verdad es que sí. Bueno, pues vamos con El destino nos hizo loreños. La verdad es que es un titular bastante llamativo. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo pensar en este título y no otro?
Pues mira, el libro yo no tenía intención en principio de escribir un libro. Lo que pasa es que sí es cierto de que yo durante muchos años he ido pues escribiendo cosas que nunca las he publicado, o algunas sí, pero pocas, sobre la historia de Lora. Y además de eso, pues tengo pues, una colección de muchos artículos loreños de cierta antigüedad y que me gusta conservar cosas de Lora del Río. En un verano, o empezando el verano, decidí escribir o ver mi genealogía, de la cual conocía ya algo, pero cuando fui profundizando en esos archivos de Lora del Río y de otros pueblos, me di cuenta de que había cosas que contar. Y no eran pocas, eran bastantes cosas que contar. ¿Y te entusiasmaste? Efectivamente, fue más o menos esto, muy interesante y que creo que había que dar a conocer. En principio, yo quería hacer algo, digamos, familiar, ¿no? Pero al final fue extendiéndose y quedó en este libro. ¿Y por qué el destino nos hizo loreños? Pues porque fue así. Hubo un momento dado, a mitad del siglo XIX, donde una familia que viene de la Comunidad Valenciana, de lo que es Alicante, Sella Alicante y Pedralba Valencia, sé por qué salen por unas inundaciones que hubo en Pedralba, del Turia, pero no sabemos exactamente por qué vienen a Lora del Río. Sabemos que fue en 1847. Eso es, y fueron arrieros. De esa familia vienen todos los Soler que están en Lora, incluidos muchos que ya no tienen el apellido Soler, porque al ser segundo apellido de las mujeres se van perdiendo. Y en un momento dado es curioso porque se unen con una familia que viene de la parte de Almería, donde hubo mucha inmigración a Lora, concretamente de Líjar, un pueblo muy pequeño, donde hubo mucha inmigración, y coinciden en las ruinas del convento San Francisco unos y en las ruinas del convento de la Merced en otro. El que no lo sepa, el convento de la Merced es donde está ahora la Plaza de Abasto aproximadamente, y el de San Francisco donde está la escuela mercedaria. Entonces viven en las ruinas, o sea, eran familias que era, digamos, lo más bajo de la sociedad en aquel momento. Y, por lo tanto, en un momento que por lo que sea, vienen a Lora del Río. La familia de Almería está más justificada porque sabemos que hubo una gran sequía en esa zona de Almería y sabemos que en aquel momento existía lo que se llamaba el pasaporte interior, que hace que las familias tenían que emigrar a zonas concretas. Y sabemos que Constantina, Écija o Lora venían de pueblos de Almería, pero concretamente los del mismo pueblo a los mismos pueblos de la provincia de Sevilla. Y lo que es más curioso es que en un momento dado esas familias que venían de Valencia, que se unen con las familias que venían de la parte de Almería, uno de los descendientes, que es a la vez mi tatarabuelo... Espérate. Antes de que llegues ahí, indagando en tu árbol genealógico, pues te llevas alguna sorpresa. Claro, algunas conocía, pero otras no. Bueno, según pone en el libro, un tatarabuelo tuyo fue de las familias, si no nobles, por lo menos hidalgas del pueblo, ¿no? López de Ayala y Quintanilla. Efectivamente. Pero al mismo tiempo, un bisabuelo tuyo se llamaba Pérez Perea y socialmente era diríamos de una clase muy humilde y tenía algún oficio parecido al de bandolero, ¿no? Literalmente los periódicos lo calificaron de bandolero. Así que, ¿cómo te explica esta mezcolanza? Bueno, la mezcolanza no solo mezcolanza, es sorprendente porque claro, tú te esperas, porque mira, de la parte noble yo conocía que venía de familia Quintanilla. Si vamos a la iglesia de la Asunción y vamos a la parte de la izquierda, donde está el altar de la parte izquierda, que era el de los Quintanilla, ahora en el suelo está una tumba de mi 15º abuelo, que era Diego García de Quintanilla. Y se unen con los López de Ayala, que a su vez vienen no solo de la nobleza de los Ayala, que se puede ir hasta Pero de Ayala, mucho más antiguo, sino que estaba Adelardo López de Ayala, que fue presidente del Congreso de los Diputados, ministro, estuvo a punto de ser presidente del gobierno, pero murió, hizo obras de teatro, poesía,
Y si nos ponemos ahí, están los García de Tejada, el Guatari también tengo una historia, en fin, que esa familia noble, en un momento dado, fíjate, Aro, que José de Ayala y Quintanilla fue alcalde de Lora del Río. De hecho, el hermano Salvador de Ayala Quintanilla también fue alcalde de Lora, y todavía está la tumba, que es la que al entrar en el cementerio vemos una de las cruces más altas que hay a la izquierda. Bueno, pues da la casualidad de que esa familia, que fue muy noble durante todo ese tiempo, y si nos vamos atrás mucho más, pues se fueron viniendo menos. Y la familia que venía de los inmigrantes, no es que se fueran vinieron más, pero consiguieron tener una casita. Y llega un momento dado en que los dos tienen una casa en la misma calle y son vecinos, una casa junto a la otra. Si todo el mundo sabe dónde están los alemanes, pues la casa de continuación de los alemanes y la otra uno era la de López de Ayala y Quintanilla y otra era la de Soler. Y en un momento dado, pues se casa un Soler con una López de Ayala, y entonces de ahí es donde viene, digamos, que tenga una parte de la familia muy noble y otra parte de la familia, pues, que viene de la extrema pobreza. Y yo pensaba que iba a poder contar mucho de la parte noble y muy poco de la parte, digamos, que venía, que es más pobre, ¿no? Sin embargo, encontré bastante, incluso en los periódicos. Y lo que tú cuentas de mi otra parte, por la familia de mi madre, de Antonio Pérez Perea, pues resulta de que fue bandolero, pero estamos hablando de principios del siglo XX, de 1904. Llegó detenido, incluso le pidieron la pena de muerte, pero al final, pues bueno, cumplió una condena y luego pues resolvió la vida de otra manera. Bueno, pues a los que les guste el mundo de la genealogía, aquí tienen bastante material con respecto a todos los nombres y apellidos que Vicente nos está describiendo. Pero el libro tiene un componente muy importante, y es que es muy transversal desde el punto de vista historiográfico, porque habla del contexto en que estas familias suyas, por un lado y por otro, viven en gran parte del siglo XIX y del siglo XX. Y es aquí donde nos vamos a enfocar ahora, si te parece bien, Vicente. Sí. A mí me gustaría que dieras una breve pincelada sobre cómo era la Lora del siglo XIX. Yo sé que es difícil y son muchos siglos, pero ¿qué nos podría decir así unos cuantos flashes de la Lora de 1800 a 1900? Cuando yo empiezo la historia, digo, esto tengo que ponerlo en contexto de lo que pasaba históricamente, porque si no, no se entiende. No se entiende, claro. Y entonces, pues empiezo a investigar a partir de mediados del siglo XIX. Y aunque no lo parezca, los periódicos aportan un montón. De hecho, tengo más de 2000 noticias de Lora del Río, desde 1850 a 1950. Digo 2000 seleccionadas, había muchas más, claro, 2000 que tienen cierto interés. De hecho, tengo líneas por ahí de investigación que seguramente trataré en el futuro. Y lo más interesante de esto es que la situación de Lora es muy interesante, porque a la vez de explicar lo que pasaba en Lora del Río, se explica lo que pasa en Andalucía y lo que pasa en España. Entonces nos encontramos que a mediados del siglo XIX, lo primero que hemos sufrido, en Lora había sufrido una cantidad de desastres tremendos. Primero, a principios del siglo XIX estaba la Guerra de la Independencia, que trajo, bueno, los desastres que ya sabemos, pero hubo un montón de epidemias de cólera, de viruela. De hecho, está documentado Salidas de la Virgen, que hace que tengamos este tema muy bien configurado. Y luego, en los registrales que se están investigando ahora, de Lora del Río, los libros de defunciones, aparecen multitud de defunciones por cólera, por viruela, y se puede saber exactamente en qué meses y en qué año estuvo, que lo estoy investigando precisamente ahora mismo, vinieron estas grandes epidemias. Pero resulta, bueno, y también hay que hablar de las inundaciones del Guadalquivir periódicas que iban pasando. Pero justo en la década de 1840, 1850, ocurre que hay en Lora un periodo de prosperidad. ¿Por qué ocurre esto? Pues coincide que el tiempo mejora, no existen los desastres estos que ha habido, las tierras
están muy fértiles y empieza a haber mucho trabajo en los ríos. Y entonces empieza a venir gente de otros pueblos. He dicho antes que vinieron muchos de la parte de Almería, de Líjar, pero también tenemos de la parte de Extremadura, de Benquerencia, de otros muchos sitios. ¿Qué pasa aquí? Que al venir mucha gente y haber mucho trabajo hay prosperidad. A pesar de que las condiciones seguían siendo muy malas, porque ya sabemos que mientras las clases altas, pues digamos que tenían una situación bastante buena, las clases bajas pues prácticamente sacaban para el día a día para comer, pero bueno, en aquella época era suficiente como para que se desplazaran a los pueblos. Y además ocurrió un hecho importante en marzo de 1859, que se inaugura la vía férrea, efectivamente, Córdoba a Sevilla. ¿Tú crees que esto supuso un antes y un después para Lora? Sí, por supuesto que sí. Además es muy interesante porque nos recuerda a las películas del oeste, en el cual empezaban una vía por un tramo y una vía por el otro y a ver quién llegaba antes y se unía. Y efectivamente fue así, ¿no? Se empezó la línea justamente Sevilla-Lora y Lora-Córdoba. Y terminó unos meses antes y otros unos meses después hasta que se unieron en Lora del Río y hubo una gran celebración en la estación. Y bueno, en esta documentación, por ejemplo, o estudiando la documentación, aparece cuando se inaugura el puente de Azanaque por el que pasa el tren, no el puente que vemos ahora, sino el puente original, que era un puente de madera pintado en rojo. Y aparece cuando se hace eso y luego cuando se hace el puente de hierro. Bueno, pues significó que se podían llevar mercancías desde Lora del Río a distintos sitios. También influye mucho, por ejemplo, en Peñaflor, donde había minas, ¿no? Las famosas minas de Peñaflor, que también hablo de ellas en el libro, y por lo tanto fue importantísimo el tren en Lora del Río. En la Revolución de 1868, llamada la Gloriosa, aquí en Lora tuvo bastante activismo. Cuentas que hubo una manifestación de más de 2.000 personas. Sí, es sorprendente porque es un porcentaje abismal y se proclamó la Primera República. La Primera República se proclama un par de años después, porque primero lo que hay es, digamos, que el cambio del gobierno. Es curioso, porque en el año 1868 mi tatarabuelo, José de Ayala Quintanilla, era alcalde. Y uno de los que promulga la Revolución del 68 es precisamente Adelardo López de Ayala, que era su tío. Y su tío es el que hace que depongan, no lo hacen Lora, sino a nivel general, pero la acción del tío es que depongan al sobrino. Y es curioso esto. Y entonces es verdad que empiezan en esos años los movimientos pro república, ¿no? Que luego dan con la Primera República y que quedarán ya ahí, digamos, en un segundo plano durante un tiempo, porque luego vuelve la monarquía, pero que llevaron en un momento dado, o que llevarán en un momento dado en el siglo XX a otros movimientos interesantes, sobre todo el movimiento obrero. También habla de la esclavitud, que aunque todos sabemos que oficialmente quedó derogada en España, creo que en 1830 y tanto, sin embargo, en Lora, en el año 1869, hubo un escrito de 374 loreños, cuentas tú, que hizo un escrito en contra de la esclavitud. Sí, porque aunque la esclavitud en lo que era el territorio peninsular no existía, sí existía en las colonias. Entonces, había esclavitud en Cuba y en Filipinas, que todavía eran colonias españolas. Y entonces lo que se pedía es que se derogaran en la colonia que entonces había. Y efectivamente, gracias a ese movimiento, se derogó en Cuba y en Filipinas tiempo después, ¿no? Y llegó al Congreso de los Diputados, tenemos el documento que dice que los loreños firmaron contra la esclavitud que todavía existía en el territorio, porque todavía era territorio español de las colonias. Te lo he significado porque me ha llamado la atención que, bueno, que tanto a esa manifestación pro-republicana como este escrito, pues parece que en Lora había cierta sensibilidad política ante los acontecimientos nacionales. Yo diría que ahora con la actualidad política, de la que no quiero hablar mucho, que se dice que hay mucha visceralidad, siempre había mucha visceralidad.
Y en aquel momento estaban los partidos conservadores, normalmente monárquico constitucional, pero también había monárquicos absolutistas, y luego estaban los otros partidos que eran pro-republicanos, ¿no? Y existía visceralidad porque naturalmente, por ejemplo, hay que recordar que en aquel tiempo para poder votar tenías que tener, votaban muy pocos ciudadanos. El voto censitario. Efectivamente, tenías que tener una cierta cantidad de dinero. De dinero, rentas. De renta para poder votar, y a lo mejor votaba el 5% de la población, y esa es la que decidía, ¿no? Y entonces ahí empezaban los primeros movimientos que pedían en un primer momento el voto universal masculino en aquel momento, claro. Y más tarde pues el universal tanto masculino y femenino, que fue muy importante. Y cuando ya se consigue pues ya cambian un poco los partidos y empieza a haber pues ciertas aperturas, aunque tardaríamos muchos años en verlo, pero aquí empiezan los primeros movimientos contestatarios. Hablando de esa supuesto progreso económico que hubo a mitad del siglo XIX, aquí en Lora se montaron bastantes molinos aceiteros y uno de los empresarios fue el llamado Niño de Oro, sí. Del cual nuestro compañero Diego Delgado ha escrito su libro, y que curiosamente este hombre fue el primer hijo adoptivo de Lora. Estamos hablando de 1889. Háblanos un poquito del aceite, lo que significó el aceite en aquella época en Lora. Fijaros lo que significaba el aceite, que en la enciclopedia Madoz, que Lora la estudia aproximadamente en 1851-52, quiero recordar, cuando define Lora y pone los molinos de aceite que hay más de 40 molinos de aceite, y puede más de 40 molinos. Más de 40 molinos. En una población aproximadamente 7.000, 8.000 habitantes. Y 8.000 habitantes. Resulta de que esos molinos aceiteros, ¿cómo sería el de la enciclopedia? Para poner en la enciclopedia que la primera característica del olor al entrar era el olor al pechín, porque los molinos aceiteros sortaban el alpechín y sortaban lo que de los restos de conseguir el aceite a través de la aceituna por unos canales que iban por el pueblo al aire. Entonces se describen como esos molinos. Para el que quiera ver uno, todavía lo hay en la farmacia que hay, en la farmacia que hay en donde está frente a la ferretería Morales, Sí, ahí hay uno, pero pues imaginaros eso repartido por todo el pueblo y ahora sortando por las calles, y se describe como en la parte del llano, hay descripciones como en la parte del llano, el aceite, el resto del pechín corría y prácticamente el olor era casi insoportable, y de la cantidad que había. Tengo también, ya que has dicho del Niño de Oro, tengo alguna carta, tengo el original en mi colección, donde mencionan al Niño de Oro. Y mencionan como el Niño de Oro empezó a comprar aceitunas y prácticamente acaparó el mercado. Y está como los demás productores de aceitunas se van quejando de que está afectando al precio y que afecta al aceite, que incluso tuvieron que poner protección para que no le robaran las aceitunas, porque pagaban también la aceituna, que se convirtió ya en materia incluso de que la podían robar, ¿no? Y lo otro muy curioso es que había especialistas molineros, es decir, tenías tú tu molino en tu propiedad, bien en el campo o incluso en el pueblo, como hemos dicho, pero luego solo había 2 o 3 molineros, y entonces estaban muy apreciados, y tenían que llamar al molinero, que era el que sabía el oficio y el que tenía que hacerlo. Y tenemos constancia de algún nombre que también aparece en los preregistrales como oficio de alguno de ellos. Hoy no sería novedad, pero ¿cuál es la novedad que nos ofreció Rosa Ginés Sánchez? Pues mira, tenemos, y esto también lo conseguí a través de la colección que tengo, porque lo tengo por ahí, un documento precioso, en el cual aparece el certificado de que fue diplomada universitaria, y fue la primera que tenemos constancia, y probablemente fue la primera porque solo unos pocos años antes pudieron las mujeres estudiar en la universidad,
Entonces, tenemos constancia de que fue la primera loreña, mujer loreña, con título universitario. Y el título era de matrona, que en aquel tiempo pues se estudiaba en Madrid, era el único sitio donde se podía, curiosamente era la Universidad Central de Madrid, y tenemos la constancia de ese título. Yo creo que era una cosa súper interesante, por eso la cuento. Hoy en Lora tenemos varios medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, Sí. y de prensa escrita los hemos tenido, como la radio de papel, información, Lora Información, etcétera. En la segunda mitad del siglo XIX, tú cuentas que hubo varios periódicos. Uno de ellos era La Linterna. Habla un poquito. Bueno, pues La Linterna es un periódico local que existió en mediados del siglo XIX, y lo sabemos porque hay otros periódicos que lo mencionan, porque desgraciadamente no tenemos ningún ejemplar de La Linterna. Digo desgraciadamente porque, por ejemplo, para consultar muchos de los datos que de esto he ido a consultar La Voz de Carmona, y La Voz de Carmona, por ejemplo, sí se conservan ejemplares, no muchos, pero se conservan, ¿no? Sin embargo, en Lora pues no tenemos la suerte de que se conserve ese, o como uno que hubo posteriormente que se llamó Basati, y algunos otros que se llamó El Día. Entonces, hay que ser consciente de que en un pueblo con muy poquitos habitantes, y con los medios de entonces, con las imprentas de entonces, que eran mucho más difíciles de obtener, prácticamente estamos hablando de que a lo mejor podrían ser pues 2 hojillas, ¿no? Pues era muy difícil mantener un periódico, porque económicamente pues era prácticamente imposible. Si no era por amor al arte, pues existimos y tuvimos nuestros medios locales que daban nuestras noticias en aquel tiempo, ya en el siglo XIX. Ya he dicho antes que este libro, El destino nos hizo loreños, de Vicente Soler, es un libro muy transversal, por cuanto no solamente toca el motivo principal por el que empezó a escribir el libro, sino que toca también las dimensiones económicas, sociales, políticas, religiosas, deportivas, folclóricas y también trágicas. ¿Qué pasó en Villanueva del Río y Minas para que murieran en el año 1904, principio del siglo XX, 63 mineros? Pues fijaros que todavía a día de hoy es el accidente minero en España con más víctimas. Con más víctimas. O sea, a día de hoy, que ya han pasado años, ¿no? Y bueno, pues las condiciones eran lamentables, como lo podemos presuponer de entonces. Se derrumbó la mina y bueno, y entonces no había capacidad ninguna de rescatar a nadie, y murieron pues casi todos, muchos de ellos también de Lora, pero vamos, en la comarca fue un impacto tremendo. Y junto con otras cosas que pasaron a principios del siglo XX, pues fue una época en que hubo bastantes desgracias, digamos que bueno, en la comarca impactaron muchísimo, ¿no? Y llevaron por las desgracias a buena parte de la población. En el final del XIX y principio del siglo XX, desde el punto de vista social, pues fue muy conflictivo, porque las condiciones laborales, sobre todo de los jornaleros del campo, eran pésimas. Pero también hay cuentas, un hecho curioso, de la conflictividad que tuvieron un grupo de maestros aquí en Lora. Sí. Y como tú tienes aquí literalmente el escrito, que en 1918 denunciaron a la prensa me refiero seguramente provincial y nacional, los maestros, pues hablaban de que dadas los precarios de sus trabajos y de su salario, pues que necesitaban que el ayuntamiento los auxiliara con la casa habitación. No recibieron respuesta, recibieron amenazas y decían que habían emprendido esta lucha con el fin de que desistamos de la respuesta que tuvieron es que desistieran de nuestras reclamaciones. Una campaña de persecuciones que cristalizó en aumento injusto
del reparto municipal y de amenazas, etcétera. Y decía que su único delito era haber pedido aumento de sueldo, casa, habitación y en no concurrir al casino político de los que mangoneaban. En los casinos se decidían muchas cosas entonces. Hay que decir que no había uno solo, había de varios, según la ideología, más o menos, pues había varios, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una cosa muy interesante, es que los periódicos de esa época, como había de muchas ideologías distintas, pues publicaban estas cosas, porque había, naturalmente, el de otros no los publicaban y otros sí, pero luego vamos a encontrar épocas en que los periódicos tienen muchas menos noticias porque no las publican, claro, están bajo la censura, pero en esta época todavía, a pesar de que también hubo persecución de algún periodista, se publican este tipo de cosas y existían ese tipo de conflictos. Y fijaros que lo que estaban pidiendo le correspondía por ley, pero muchas veces, aunque le correspondía por ley, no lo hacían y tenían que hacerlo. Entonces la conflictividad social que hubo en aquel tiempo, pues digamos que no eran como otros tiempos en que no se podía expresar, y por suerte hubo tiempo en que se expresaban, y aquí están los de los maestros, pero también está el de los jornaleros o el de otros tipos de trabajadores que ya pedían sus derechos y ya se asociaban, que era muy importante. La CNT y la UGT a final del 19 y principios del siglo XX tuvieron bastante actividad aquí en Lora. Los sindicatos más importantes en Lora en aquel tiempo eran la UGT y la CNT. La UGT por encima de la CNT, un poco, pero los dos eran muy importantes en Lora del Río, y luego se verá cuando llegue pues, el tiempo en que acaba la monarquía y empieza la república. Dos hechos importantes en Lora. La luz y los primeros tractores. Esto es muy tuvo que ser fueron unos elementos importantísimos para la economía local. Cuento una cosa muy curiosa, y es que Lora del Río fue uno de los primeros pueblos, puede que incluso el primero, donde se probaron dos cosas. Una fue el cultivo del algodón en extensiones, porque hasta entonces solo se había hecho en huertecillos en pequeñas cantidades. Pero ¿qué pasó? Que estaba la Primera Guerra Mundial. Se necesitaba mucho más algodón para los telares de Cataluña, porque luego el algodón iba a Cataluña, que es donde se hacían las telas, y empezaron a probarse y se dieron cuenta de que en Andalucía pues era una buena tierra para el algodón, y a partir de ahí ya sabemos que efectivamente se plantó algodón durante muchísimo tiempo y se sigue haciendo. Y la otra es que se probaron los primeros tractores. Y esos primeros tractores, de cual hay una foto que muestro ahí, eran muy curiosos. Lo que pasa es que en esos años pues no tuvieron mucho éxito porque, claro, imaginaros, un elemento que se inventaba por primera vez era muy caro y era difícil de utilizar, ¿no? ¿Y qué era lo otro que me habías dicho? Lo de la luz. Lo de la luz, sí. Bueno, tenemos la fábrica de la luz, que tenemos la que estaba en lo que alrededor de lo que hoy es el colegio San José de Calzán. Yo creo que es mayor ya lo ha visto, ¿no? Que tenemos por ahí la moneda, que hay gente que no conoce, que hubo una moneda con la que se podía hacer funcionar la luz eléctrica. La moneda eléctrica le llamaban, ¿no? Santa Isabel, electricidad Santa Isabel se llamaba. Y luego estaba la de la Peña de la Sal, que la de la Peña de la Sal también funcionó mucho tiempo y daba a muchos sectores. La de la Santa Isabel, que estaba por Calazán, funcionó primero con gas que se conseguía pues, de prender maderas, ¿no? Y posteriormente, cuando se necesitaba más energía, ya en el siglo, bien entrado el siglo XX, porque la Santa Isabel se inició justo en el año 1900, ya bien entrado el siglo XX, se usó un motor de avión, que los más antiguos creo que lo recordarán, un motor de avión que hacía que se generara más electricidad todavía. Y el campo de fútbol que tenemos ahora es el mismo de 1923. No es el mismo de 1923. ¿No es el mismo? No. Tengo pendiente la historia del Lora Club de Fútbol, porque lo que he encontrado, pues indudablemente es para escribir sobre ello, y tengo que profundizar mucho. Hay algo ya escrito, hay un libro escrito. Sí, pero lo que yo encontré es anterior. Es anterior. El libro es muy interesante, yo lo tengo también, pero hay anterior, y de hecho he conseguido hace poco que la fotografía más antigua
del campo del Lora Club de Fútbol. ¿Y dónde estaba? En los años ¿Dónde 20. estaba el primer campo de fútbol? ¿Dónde estaba No sé ubicado? dónde estaba el campo, pero tenemos que tener que el campo de fútbol de entonces no es el concepto que tenemos ahora. Es decir, no estaba vallado o una grada, sino que además era una simple cuerda que rodeaba y un sitio donde podía entrar uno y pagar una taquilla. Sí tengo el primer partido que disputó el Lora Club de Fútbol en los años 20, que lo descubro después de escribir el libro, que fue La Campana Lora Club de Fútbol. Y luego el primer campo, cuando se inaugura, he conseguido la foto original de ese partido. Y es muy curiosa, además lo he conseguido en máxima calidad, porque lo tenía ya, digamos, en un periódico, pero he conseguido digamos que en digital, ¿no? Y tiene mucho que ver porque luego tengo más noticias del Lora Club de Fútbol en los primeros partidos, jugando incluso contra el Betis y algún otro, que tengo que profundizar en eso y es muy interesante porque yo creo que la historia entonces se llamaba Lora Fútbol Club, no Lora Club de Fútbol, y es muy interesante porque son los primeros años del fútbol en Lora del Río. Vamos ahora a entrar en el terreno político de Lora. En las elecciones municipales del 12 de abril del 31, que como todos sabemos dio lugar a la proclamación de la Primera República en toda España, pero pues en Lora del Río ocurrió un hecho muy singular, y es que se tuvieron que repetir. Explícanos por qué. Ocurrió en más pueblos de la provincia, porque lo curioso es que existía un artículo, el artículo 9, que venía del siglo XIX, por el cual las candidaturas no eran proclamadas como hoy en día por una junta electoral central, sino que era una junta de cada pueblo. Como en algunos de los pueblos esa junta, en algunos, la mayoría, estaban dominados por las clases dirigentes que ya tenían el poder de antes, pues había candidaturas que simplemente por cualquier motivo, vamos a decir inventado, pues no se aprobaban. Y entonces en esas elecciones no se pudieron presentar todos los que quisieron. Cuando entra la República, 2 días después de esas elecciones, el 14 de abril, pues en los pueblos en que en algunos hubo elecciones con candidaturas, pero no con todas las que se presentaban, en las primeras y en otros ni siquiera las hubo. Eso, bueno, el resultado es que como no se pudieron presentar, salieron todos monárquicos. Cuando se repiten las elecciones, salen todos republicanos menos 2 monárquicos. Eso es, salen 14 republicanos, 10 del Partido Radical, 3 del PSOE y 1 de Acción Republicana. Y en las primeras, todos los 18 que había entonces, eso es, los 18 concejales salen monárquicos. Y ahora en la repetición los 16 monárquicos, perdón, 16 republicanos y 2 monárquicos. Y lo del Partido Republicano Radical de Lerroux tiene su historia también, porque luego cuando entra ya la República y está el ayuntamiento por el Partido Republicano Radical, que digamos que era un partido en principio de centro-izquierda, que se presenta a las primeras elecciones coaligado con el PSOE, y en las siguientes elecciones, cuando además cambia el sistema electoral y convienen las coaliciones, resulta que se coaliga con la derecha. Y entonces gana las elecciones la derecha, pero en Lora del Río, los del Partido Republicano Radical no estuvieron de acuerdo y se escindieron en el partido, todos, o sea, no hizo mitad, en Unión Republicana, que es un partido que fundó Martínez Barrio, que fue primero del Partido Republicano Radical, pero que no estuvo de acuerdo con esa unión, se consideraba más de centro-izquierda, vamos a decir que lo que gobernó en Lora del Río en aquel tiempo era más bien centro-izquierda, ¿no? Y bueno, pues resulta de que se van con el partido de Martínez Barrio, que luego llegó a ser incluso presidente de la República durante la guerra. Aquí en Lora ocurrió en el Cine Goya, en el actual Cine Goya, una anécdota que le pudo haber costado la vida a Ramón Franco, hermano de Franco, el dictador, y a Blas Infante. ¿Puedes explicarnos un poquillo qué pasó? Es curioso porque los periodistas, esto me llevó bastante tiempo y lo tenía investigado mucho antes que pensar el libro, o sea que lo tenía yo investigado muchísimo antes. Primero,
existe crónica que dice que fue en el cine de verano y otra que fue en el cine Goya. Como estoy investigando por otro motivo, en otro artículo que sacaré por ahí el tema, lo aclararé ahí más profundamente. Pero lo curioso del tema es que es como ocurre. Primero hay que decir que Ramón Franco, que era el hermano de Franco, que Franco entonces no era conocido, era un general que se sabía que estaba ahí, pero no era muy conocido. El conocido era el hermano. El hermano era como hoy sería Rafa Nadal, era un héroe en España. Era aviador. Había hecho el vuelo del Plus Ultra hacia América, era un héroe. Y era tal héroe que era bueno, pues prácticamente ministro de la aviación, por decirlo así. Entonces él se une en una lista republicana de izquierda autonomista, con Blas Infante y con algunos otros que también tienen importancia, pero vamos a quedarnos con Blas Infante, que lo conocemos todos. Y presentan una lista. Bueno, pues se vienen a Sevilla para hacer la campaña. Como resulta que Ramón Franco es aviador y viene con otro amigo que es aviador, que también se presenta, pues cogen desde Tablada el avión y empiezan a echar publicidad, la cual pongo ahí de su candidatura. Esto a los que estaban, a los de los otros partidos que estaban entonces, no les interesa. Entonces, ¿qué hace? Prohíben totalmente que se haga esa campaña. Entonces van haciendo la campaña en coche, llegan a la Campana y le dicen que luego tendrían que venir en Lora, que no pensaban venir porque se las hacían haciendo tarde, y de Lora tenían que ir a Sevilla, pero le dicen que a las que Lora se han puesto la Guardia Civil en el puente de la Campana y que no van a entrar porque han prohibido el acto. Y como le prohíben, pues que no lo prohíben, pues no íbamos ahí, pero ahora vamos. Entonces llegan, y cuando llega la Guardia Civil, que él tenía orden de no dejarle entrar, resulta que Ramón Franco los hace cuadrarse porque yo soy el ministro de la aviación. A sus órdenes, pum, y entran. Llegan al cine, el cine estaba cerrado, a pesar de que habían pagado el alquiler y todo, pero la muchedumbre era tal que abren el cine y se presenta y hacen el acto. Y tal es la cosa de que cuando está terminando el acto y están encima colocados en el tablón, pues se derrumba el escenario y, entre otros, Ramón Franco se parte la pierna, con una fractura bastante grave, que ahí está la fotografía, lo cual hace que no pueda seguir la campaña. Luego resulta de que le acusan de un complot que tenía para intentar hacer, que le llaman el complot de Tablada, para intentar derrocar al gobierno, etcétera. Algunos dicen que porque se parte la pierna no hace eso del complot, pero Blas Infante en su libro deja claro de que no había complot de Tablada ni nada. Lo que querían era que esa candidatura que tenía alguien tan famoso, pues no consiguieran lo que consiguió. Luego resulta de que Blas Infante cuenta en su libro Ramón Franco, le escribe una carta en la que dice que tiene una persona de Lora del Río que saben quiénes fueron los que cerraron la madera que hizo derribar el escenario, la cual sabemos prácticamente casi seguro quién fue, por lo menos el que dio la orden, porque en su libro A Sangre y Fuego, y luego cuando lo cuenta Lozano en la conferencia, prácticamente dice quiénes fueron, ¿no? Y entonces lo que hicieron es que tenían cerrado el tablón, pusieron una cuerda y en el momento en el que les convino que estaba en el sitio para que se derribara y se hiciera daño, pues tiraron de la cuerda. Y eso pues se fue Lora del Río en todas las noticias, se trató en el Congreso de los Diputados, etcétera. La verdad es que yo he oído comentarios de personas mayores y parece que fue que le encargaron a un carpintero de Lora, cuyo nombre yo no sé, le dijeron que hiciera ese trabajito. Así fue. Otra cosa interesante del que tú hablas es que, bueno, todos sabemos que nuestro puente de hierro fue construido en 1928, pero en 1932 cuentas tú que estuvo a punto de ser volado. La verdad es que hubiera sido una faena, Sí, pero no era ese puente, el que estuvo a punto de ser volado fue el del tren. ¿El del tren de Azañaque? Sí, tú te refieres en la Sanjurgada, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, pues Sanjurgo, que era un general, intentó dar un golpe de Estado y no fue poca cosa,
Bueno, total, que en un momento dado, una de las cosas que tenían planeado hacer era volar el puente para cortar las comunicaciones, etcétera. Cuando en un momento dado parecía que lo iba a conseguir, el teniente de la Guardia Civil de Oro del Río, pues consigue, yendo allí con un tren, impide que se vuele el puente. Aún así, Sanjurjo estuvo entre Lora y Carmona resistiendo hasta que al final consiguen detenerlo y bueno, se tuvo que exiliar en Portugal, que luego volvió cuando la guerra, que bueno, se estrelló su avión, como se estrelló también el de Ramón Franco y un otro que cuando Franco, el dictador, le convenía, parece que se estrellaban los aviones. Y murió cuando seguramente hubiera sido, si él no muere, seguramente hubiera sido el cabecilla del golpe de Estado del 36. Sin entrar en muchos detalles, porque ni tenemos tiempo ni ahora es el momento, pero durante la guerra civil, en los primeros meses, cuenta que en Lora hubo una baja de 1.700 vecinos. Bueno, entre los culleros, entre Lora y los pueblos de alrededor. Lora y pueblos alrededor. 1.700 vecinos, son muchos, ¿verdad? Claro, bueno, si te refieres a entre muertos y desaparecidos, sí fueron en Lora, 1.700. Eso es. Fueron 700 muertos, reconocidos en el 38 ya por un informe de la Guardia Civil, que lo tengo, y 1.000 desaparecidos. Hay que aclarar que 2.000 desaparecidos, no todos, digamos, murieron, o no todos huyeron, pero sí muchos de ellos. Y luego lo que sí hay en la fosa entre la fosa y otro sitio, se calcula que alrededor de 1.100 muertos fueron el total por la parte republicana, y por la parte, vamos a llamar, nacional, pues hubo 96 muertos en Lora del Río. Para pensar. Después de la guerra, en la Matallana, hubo un batallón que le llamaban de soldados trabajadores, o también le llamaban soldados esclavos. Aquí popularmente se le llamaban guripa. Efectivamente. Yo creo que sería bueno que explicaras un poquito qué se hizo en la Matallana, y por quiénes se hizo. Hay que aclarar que este batallón llamado Batallón de Soldados Disciplinarios, o de Soldados Trabajadores, primero estuvo compuesto por la gente que había estado, digamos, en el bando republicano en la guerra, pero bueno, no lo condenaron, digamos, a muerte o a penas muy grandes, y entonces sí lo condenaron, digamos, entre comillas, como a hacer de nuevo la mili, pero como una especie de trabajo forzado, ¿no? ¿Campos de concentración? Eso es, una especie de campo de concentración. Entonces, los condenaron a esto, y de ellos están pues, por las obras del canal, y en otros. Pero lo que es peor es que no años después, de hecho tenemos hasta el 48, 1948, tenemos ahí el teléfono, te pongo por ejemplo que la central telefónica con su teléfono, donde estaba la oficina, que estaban más o menos por la avenida de Portugal, por ahí, por lo que es avenida de Portugal. Lo que es peor es que a los hijos de ellos, que eran hijos que cuando era la guerra a lo mejor habían tenido 10 años, 12 o lo que fuera, les tocaba hacer la mili ahí también. O sea, que no habían tenido ninguna relación con la guerra ni nada, pero simplemente por haber sido hijos de alguien que había estado en el bando republicano, pues resulta que prácticamente lo condenaban a una mili con trabajos forzados. Y también conseguí unas fotos originales de esto, que tuve la suerte de hacerlo, y algunas pongo, pero tengo más. Y bueno, pues prácticamente era una mili, hay algún libro escrito sobre esto muy interesante, en el que pues, podían ser perfectamente 2 años, en el que estabas trabajando gratis pues, para lo que el ejército quería. Como dato curioso, también hablas de 2 nazis que estuvieron conviviendo con nosotros con la mayor naturalidad en la época de Franco, León de Grel y Robert de Wehr. Efectivamente. León de Grel se afincó en Constantina y Robert se afincó en Lora, lo que todo el mundo
conoce por el molino. O los franceses. O los franceses, por realidad le decían los franceses por el acento, pero eran belgas. Eran belgas. Entonces eran nazis belgas. Cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, ellos van reculando, digamos, y terminan en Noruega. Y en el último momento, antes de que los cacen, pues resulta de que cogen un avión. El avión de Noruega hasta España, que es donde, como estaba Franco, pues se salvaban. Y ya sin gasolina, que está en la foto también, cuando se están acabando sin combustible, pues consiguen amerizar en la playa de la Concha de San Sebastián, que está la foto del amerizaje, está la foto en el hospital porque tuvieron algunas heridas. Total, después de ir por varios sitios, pues uno se queda en Constantina y otro se queda en lo que conocemos por el Molino, que fue en un momento, y tengo los datos ahí, de que fue en un momento dado un motel, un restaurante motel, con sus datos y los datos de la mujer, porque tuvieron que registrarlo. Incluso de Gres imprimió un libro en la imprenta Becerra de Lora del Río, que el que sea coleccionista está por ahí todavía, que se vende. Así fue. Bueno, como ya nos han dado un toque de que el tiempo se está acabando, decir que el libro tiene 20 y tantos capítulos, que termina con los años 60, 70 y la transición, y que como eso ya es más reciente, pues todos los que lean el libro pues podrán indagar un poquito más. Ahí se hablan de las condiciones laborales, del comercio, del cante, de los toreros de Lora, etcétera. Pero antes de terminar, Vicente, te quería lanzar una pregunta que yo me la hago muchísimas veces, y es que la historia de Lora sabemos relativamente bastante de la prehistoria, algo de la historia antigua, de la Edad Media, de la Edad Moderna, pero de la Edad Media, o sea, de la época musulmana, que podríamos situarla desde que entraron los visigodos, años 711, siglo VIII, hasta 1246-47, que Fernando III el Santo conquista estas tierras y la cede a la Orden de San Juan, ¿no? Esos casi 7 siglos, son más, esos 7-8 siglos de la historia de Lora, ¿por qué seguimos en esa laguna? ¿Tú crees que había posibilidad de empezar a indagar y a saber algo más de esos siglos? Algo más se podría saber, pero es bastante complicado, hay que decirlo, porque claro, desapareció todo porque con la conquista cristiana pues prácticamente hicieron desaparecer. De hecho, muchos creen que tenemos... Pero los andalusíes se quedaron aquí. Claro, pero muy poco, mucho menos de lo que se cree, ¿no? Porque muchas de las tierras fueron luego repartidas porque Lora a los cristianos que estaban ayudando en la llamada Reconquista, ¿no? Sin embargo, sí sabemos de algunas personas concretas, algunos árabes concretos, musulmanes concretos, mejor dicho, que sí se sabe que nacieron en Lora del Río, ¿no? Por ahí a lo mejor sí se podría saber algo por personajes particulares, ¿no? En general es bastante más complicado, porque yo lo que he encontrado más antiguo, que está precisamente en castellano antiguo, sí habla un poco, pero ya claro, ya está desde el punto de vista cristiano, y entonces es complicado, y además hoy vamos a tener un poco una imagen un poquito desde un punto de vista, digamos, del vencedor, ¿no? Como pasa siempre. Pues Vicente, aquí se quedan naturalmente muchas preguntas, pero las respuestas están aquí. Como decía antes, el libro El destino nos hizo loreño, pues está bastante documentado, con fotocopias de documentos originales, con bastantes ilustraciones, y que además deja margen y muchos hilos abiertos para que otros investigadores que estén motivados por cualquier dimensión del libro lo puedan ir haciendo. Me imagino que entre tus proyectos estará seguir ampliando algunas de
de los aspectos que has tratado aquí. Hay 2 o 3 líneas que ya he hecho algún artículo, no sé si se habrá publicado próximamente de algún tema, y algún otro que creo que, como he dicho, el del fútbol, o sobre todo creo que aparte de los años 20, los años 30, creo que se ha tratado poco. También en la década de los 40 y los 50, que hay mucha parte de la parte, digamos, de costumbre, o de la parte de las empresas, de los trabajos, digamos, de la vida cotidiana, que no se ha tratado tanto. Y por supuesto la parte de la transición, que creo que merece pues tratarse con más detalle, sobre todo la época esa digamos, de principios de los 70 hasta finales de los 80, creo que merece más amplitud. Y puede que, por lo menos, vamos a intentar, luego ya veremos, porque nunca se sabe uno lo que va a hacer. Pero lo vamos a intentar porque creo que merece contarse, y como queremos a nuestro pueblo y queremos que hay cosas que se deben saber y cosas que son bonitas de saber, pues vamos a intentar seguir en esa línea, y haremos por lo menos todo lo posible para darlo a conocer. Bueno, y por último, Vicente, ya cuando presentaste el libro, hay bastante gente que compraron el libro. Alguien que quiera tener el libro, ¿dónde lo puede conseguir? Bueno, pues me lo puede pedir por el correo electrónico o por mi Facebook, me busca Vicente Soler Pérez y me lo dice O sea, pues, buscando en las redes sociales. Sí, en Facebook, por ejemplo, ponen Vicente Soler Pérez, mi nombre completo, y ahí mismo me pueden, o por el Messenger o por el mismo Facebook, me lo pueden pedir, y todavía tengo algún ejemplar. Bueno, pues ya saben, aquellos que estén interesados en este libro, que pueden, a través de las redes sociales, pedirlo al propio autor, Vicente Soler Pérez. Pues nada más, muchísimas gracias, Vicente, primero por tu pedazo de trabajo, porque todos los que tienen experiencia de haber escrito un libro más pequeño, más grande, saben el trabajazo que tiene un libro detrás. Eso era más que para redactarlo, pero además el trabajo de campo previo y de indagación, de archivos, de periódicos antiguos, de hemeroteca, etcétera, etcétera, ese trabajo es impagable. Así que te damos las gracias por este trabajo, y te felicitamos, porque yo creo que ha salido, como diría un banquero, ha salido un buen producto. Gracias a ti, Federico. Tú tienes tu granito, y porque tú fuiste maestro mío. En el libro agradezco a todos los maestros que tuve, pero especialmente a ti y a José Luis, que me tengo que acordar mucho de los dos, porque en un momento en que uno tiene cierta edad, hay ciertas cosas o ciertas actitudes que hacen que uno le despierten algo. Y tú me despertaste, entre otras cosas, el amar a la historia, el querer a nuestro pueblo y el tener cierta curiosidad por todo. Y a José Luis, que también José Nicolás González Pérez, que fue uno de los que hizo que leyera, que empezara a leer, y que empezara también a escribir, porque alentaba eso. Y acordarme sobre todo de todos los maestros de Reyes de España en aquella labor que tuvieron, y que creo que nosotros, los que estuvimos allí, tenemos que recordarlo, y lo recordamos como algo que nos congratula y que nos benefició para toda la vida. Muchas gracias, Federico. Pues yo te agradezco muchísimo esas palabras, y te doy las gracias en nombre de todos esos compañeros y amigos de aquella época de Reyes de España. Y nada más, esperamos que esta entrevista pues les haya motivado a conocer más y mejor nuestro pueblo, y a leer el libro, que seguro se lo van a pasar muy bien leyéndolo. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.